Hola amigos, buenas tardes. Estamos ya en vivo en un episodio más, en un programa más de Conociendo a. Bueno, vamos a esperar un poquito para que se sigan juntando más amigos. Muchísimas gracias a quienes ya se están conectando. Como ustedes saben, este espacio pretende visualizar y difundir a los artistas ecuatorianos que se encuentran en distintos puntos del mundo. Esperamos unos minutitos para que la aplicación pueda avisar a más personas y más personas también se puedan ir juntando a esta transmisión del día de hoy. Gracias nuevamente a quienes están ya conectándose a este nuevo programa de Conociendo a. No se olviden de ayudarnos a compartir este link para que muchas personas más puedan conocer a nuestro invitado de hoy. Un invitado también, como siempre, un invitado muy especial, un gran artista, un gran músico ecuatoriano. Como ustedes saben, nuevamente, para quienes se están conectando, este es un espacio que pretende visualizar y difundir a los artistas ecuatorianos que se encuentran en distintos puntos del mundo. Creo que podría ya empezar a contarles un poquito. Bueno, yo soy Vanessa Regalado, soprano ecuatoriana. Les saludo desde Guayaquil, Ecuador, ya radicada nuevamente en el país. Muy contenta de poder seguir compartiendo con ustedes y conociendo a más artistas que nos representan, a más artistas embajadores de nuestro país. Bueno, el día de hoy tenemos, como les había dicho, un invitado muy especial, un gran pianista ecuatoriano, uno de los pianistas más importantes que tiene nuestro país, y se trata de Alejandro Ormaza. Y les voy a leer un poquito de la biografía de Alejandro para que podamos conocer un poquito más de él. Y voy a hacer un muy breve resumen de toda la trayectoria musical, artística de Alejandro Ormaza. Muchos saludos para quienes están ya mandándonos comentarios. Vemos a Pablo Negrete, Alex Rodríguez, bueno, y muchas personas que se están juntando más ya a esta transmisión. Saludos para ellos también. Y bueno, les cuento un poquito más de la trayectoria de Alejandro Ormaza. Alejandro nace en la ciudad de Guayaquil en 1983. Comenzó formalmente sus estudios musicales a los 9 años y a los 12 años obtiene una beca para estudiar en uno de los conservatorios, si no el más prestigioso del Ecuador, el Conservatorio Superior Rimsky-Korsakov, en donde consigue un lugar para la cátedra de piano del maestro Reinaldo Cañizares. Alejandro ha ganado 5 premios nacionales en concursos de piano, en la mayoría de ellos como ganador absoluto de todas las categorías. También tiene 3 premios internacionales en concursos como el concurso internacional de piano Ciudad de Carlet en España, el concurso internacional Vietri Sulmane en Italia y también en un concurso televisado en Holanda. Alejandro también ha sido solista de las 4 orquestas principales del Ecuador, la Orquesta Sinfónica Nacional de Quito, Guayaquil, Cuenca y Loja. Ha tocado también en salas importantes de diferentes países en el mundo como Ecuador, Cuba, España, Italia, China, Bélgica, Holanda, entre muchos otros. Ha actuado en más de 10 ocasiones como solista, con un repertorio bastante variado, pero predominan el tercer concierto de Kabalevsky, el segundo concierto de Saint-Saëns, el concierto 21 de Mozart para 2 pianos, el concierto para 2 pianos de Poulenc, perdón, el concierto para piano de Leroy Anderson,
y el primer concierto para piano de Chopin y el tercer concierto de Rachmaninoff, un gran concierto este, que ya le preguntaremos un poquito más adelante. Entre sus colaboraciones también Alejandro hace muchísimo lo que es la música de cámara y ha participado en ensambles, en dúos con grandes artistas de diferentes países como Elisa Kawaguchi de Japón, bueno, muchos artistas de Serbia, de Argentina, de Brasil, también con muchos cantantes y como no podía faltar también, como bueno, muchos de ustedes conocen y también ya le preguntaremos más adelante con sus hermanos que también son grandes artistas ecuatorianos. Dentro de su experiencia en la enseñanza, también Alejandro obtiene, además de su licenciatura en música, una especialización en psicología aplicada a los recursos humanos y obtiene también su diploma de profesor de piano. Antes de viajar, Alejandro, antes de salir del Ecuador, fue docente de la Universidad Espíritu Santo, de la Universidad Católica y del Conservatorio Rimski-Kórsakov de la ciudad de Guayaquil. También es pertinente señalar que muchos de sus alumnos han obtenido premios nacionales en concursos de piano. También dentro de la pedagogía, Alejandro fue elegido por un gran pedagogo, un gran músico de renombre internacional para ser su alumno, quien es Jan Wiging, no sé si se pronuncia así, ya nos contaré él un poquito más también. Bueno, también ha hecho su programa de piano maestro en el Conservatorio de Ámsterdam. Bueno, dentro también de su gran trayectoria, como decía, él ha tocado muchísimo conciertos como solista y también música de cámara con las muchas orquestas de Ecuador y también de Ámsterdam. Y también vemos que él tocó el segundo concierto de Saint-Saëns bajo la dirección del maestro, bueno, sí, Pablo Sabat, principal de la Ciudad de los Reyes en Lima, Perú. También ha ofrecido recitales junto a Elisa Kawaguchi, como ya habíamos mencionado, y también con sus hermanos. Hay un concierto que él destaca, que es el concierto en China, en Beijing, con su hermano Isaac. Bueno, actualmente Alejandro terminó su segundo programa de maestría en el Conservatorio de Utrecht, en lo que es educación de piano, y también, bueno, como ya le habíamos comentado, ha sido ganador de varios concursos y se encuentra muy activo en lo que es la pedagogía. Vemos que tiene alumnos de entre un intervalo muy amplio de edad, desde 5 a 50 años, y bueno, todos los años organiza conciertos también con ellos. Pero bueno, para que nos cuente un poquito más de todo lo que ha sido su larga trayectoria y poder conocer un poco más de lo que es el artista, quisiera darle la bienvenida, ya lo tenemos por aquí. Bueno, bienvenido a Alejandro Ormaza a Conociendo a. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Hola Vanessa, mucho gusto. Muchas gracias Bienvenido. por tenerme en tu espacio. Encantado. No, muchísimas gracias, bueno, por brindarnos este tiempo para conocer un poquito más, como decía, no solo del artista, sino también un poquito de lo personal. A veces, no sé, los artistas se nos ven en el escenario, pero no se conoce mucho de lo que hay detrás de la escena, detrás de esas horas de ensayo para cuando uno se presenta. Entonces, creo que es importante también conocer esa parte. Alejandro, cuéntanos un poquito, ¿hace cuánto tiempo sales del Ecuador? ¿En dónde te encuentras y cómo te ha tratado este país? Ok, yo vine a Holanda en el 2009, entonces ya llevo 11 años aquí en Holanda y vine para realizar mi maestría en el Conservatorio de Ámsterdam y después de esa maestría intenté quedarme como profesional y por esa razón también hice una segunda maestría, pero esta vez en el Conservatorio de Utrecht, donde vivo actualmente. Y ahora me desempeño como profesor de piano y también como pianista
y esas son mis actividades profesionales. Ujú. Bueno, es muchísimo tiempo el que ya te encuentras fuera, ya muchísimos años, como decías. Cuéntame un poquito en esta situación en la que estamos ahora, ¿de qué manera te ha afectado esto de la pandemia? Como tú nos cuentas, tienes muchísima actividad en lo que es la pedagogía. ¿Cómo te has visto afectado por toda esta situación? Bueno, Holanda, probablemente después de Suecia, fue uno de los países que más flexibilidad le dio al lockdown, a la cuarentena, que en el caso de Ecuador, por ejemplo, fue muy severa. En Holanda hubo todavía muchas libertades, se podía todavía salir normalmente a la calle, a caminar, a hacer deporte. Y los niños siguieron yendo a clase. Entonces, las primeras 2 semanas yo no, tal vez las primeras 3 semanas de marzo fueron un poco difíciles porque hubo bastantes cancelaciones, creo yo. Pero después de eso se normalizó. Entonces, puede ser que sentí un poco económicamente el impacto del corona en mi trabajo, pero a partir de abril más o menos se volvió a establecer y desde mayo volvió casi al 100%, sí. Ah, qué bien, bueno, no se han visto tan afectados. Realmente esto, bueno, yo me encontraba en Barcelona, en España, y allá sí se cerró absolutamente todo. Fue bastante lo que se afectó en general el sector artístico. Pero qué Ya. bueno que en tu caso no se haya dado así. Alejandro, tú eres un pianista concertista. ¿Tú te recuerdas cómo fue ese primer encuentro con el piano? Cuando tú eres chiquito, ¿tú soñabas en tocar el piano? ¿Cómo fue ese primer encuentro con la música? Ya. Bueno, para mis padres, aprender a tocar un instrumento y aprender a ejercer un deporte fue muy importante. Entonces, aparte de ir al colegio, teníamos la obligación de practicar un deporte y de practicar un instrumento. Yo comencé en el Neumann, chiquito, a los 8 años, pero no me gustaba. Yo me acuerdo que cuando tenía 9, cuando tenía 10, cuando tenía 11 años, yo quería parar, básicamente porque mi profesora o profesor, ya no me acuerdo, no estaba muy motivado y como mi profesor no estaba muy motivado, yo tampoco estaba muy motivado. Claro. Hasta que un poco antes de cumplir los 12, mi mamá me llevó al Rimsky-Korsakov e hice una clase prueba con el maestro Reinaldo Cañizares. Y Reinaldo es un profesor muy exigente, que demanda muchísima disciplina y mucho trabajo. Y a través de esa exigencia comencé a motivarme. Y yo creo que cuando ya tenía tal vez 13 o 14 años, yo sabía que quería ser pianista, pero gran parte es porque Reinaldo me ayudó a amar la música y también me inculcó los valores de la disciplina y la devoción que hay que tener para realmente convertirse en un buen profesional en la música clásica. Sí. Ujú. Bueno, como tú decías, es algo súper importante, tú también que te dedicas a la pedagogía, el motivar a los alumnos. Si es que un niño no se siente motivado, definitivamente se puede frustrar por ahí algún gran artista que puede ser a futuro. Tuviste la suerte de poder encontrarte con una persona que te encaminó muy bien y que te enseñó este amor, como tú dices, por la música. Cuando tú ya empiezas todo este proceso yo recuerdo, porque bueno, un tiempo fuimos estudiantes en el mismo conservatorio, recuerdo que pasabas muchas horas estudiando, o sea, eras, no sé si un poquito, si la palabra quede, pero había una obsesión ahí, esa obsesión que creo que se necesita cuando uno quiere ser excelente en lo que hace. Em, Aparte de todas estas enseñanzas de tu maestro, que fue Reinaldo en esta época, ¿quiénes más fueron esos referentes que te motivaron? No sé, yo me imagino que escuchabas discos de grandes pianistas. Cuéntanos más de eso.
Bueno, durante esa época es muy importante compartir que si no fuera por Reinaldo, muchísimos de los músicos académicos profesionales que ahora ejercen en Ecuador o ecuatorianos en el mundo no estarían donde están. Y eso también es porque para Reinaldo era muy importante que nosotros aprendiéramos a valorar, a admirar y a respetar a los grandes maestros de la historia clásica. Entonces yo me acuerdo que con Reinaldo pasábamos muchísimo tiempo escuchando música en la biblioteca, que era una actividad a la que todos nos gustaba muchísimo y era probablemente uno de los pocos lugares en Guayaquil donde se podía hacer. Teníamos una biblioteca con vasta cantidad de discos, partituras, era como que el YouTube de la época. Nos pasábamos escuchando música con los audífonos y las partituras. Y Reinaldo sabía que nos tenía que compartir. Entonces, y todos queríamos hacer kissing. Todos queríamos ser kissing. Hasta mis hermanos que tocaban violín querían hacer kissing y tocaban violín. Y crecimos admirando a todos los rusos de la época, Horowitz, Richter, cómo lo amábamos a Richter, y la nueva generación como Kissing. Bueno, esa es una primera parte. Y los otros dos grandes referentes son mis profesores de las últimas dos maestrías. El primero, que tal vez sea el más importante, con el que pude hacer mi máster en piano clásico en Ámsterdam, que él se llama Jan Wijn, que en holandés significa Juan Vino. Entonces su nombre es Juan Vino. Y él me enseñó a tocar correctamente. O sea, yo lamentablemente crecí con ciertas, con ciertas malas costumbres. Por ejemplo, la tensión en el cuerpo. Y la tensión en el cuerpo es lo que ulteriormente es lo que te impide tocar ciertos pasajes que tienen dificultad técnica. Entonces, hasta que yo no fui a Ámsterdam, no logré entender eso de ahí. Yo siempre pensé, mientras más estudies lento con el metrónomo, mejor te va a salir. Y dejé a un lado la sensación de conciencia y de relajación que hay que tener en las manos y en los brazos. Y yo me acuerdo que cuando yo estudiaba en Guayaquil, estudiaba media hora y estaba empapado del sudor. Eso teníamos ventilador y el aire, y yo estaba empapado de sudor. Y eso era porque estaba súper tenso cuando tocaba. Entonces, en Ámsterdam, mi profesor me enseñó a realmente adquirir la técnica verdadera del pianismo. Entonces, eso me costó sudor, sangre, lágrimas, horas de estudio. Y yo diría también un poco de muchísimo estrés. Y bueno, lo logré, pero me costó 3 años de reinventarme como pianista y dejar los malos hábitos de la atención. Entonces ese es mi segundo referente. Y mi tercer referente fue mi profesor de mi segunda maestría en el Conservatorio de Utrecht, que se llama Alan Weiss, que es un americano que vive en Bélgica y también daba clases en Utrecht. Y en su caso, él me enseñó a estudiar con creatividad. Entonces, cuando tú tienes piezas, se encuentran o te son presentadas con la mano derecha y la mano izquierda. Y para Alan era siempre muy importante entender, tú puedes tocar todo con tus dos manos y no tienes que seguir el dogma de que esto necesariamente tiene que ser con la derecha y esto tiene que ser necesariamente con la izquierda. Entonces él me dijo, siempre tienes que usar la creatividad, porque a la final lo que importa es cómo suena, no es con qué dedos o con qué mano lo estás tocando. Y esos fueron 2 años maravillosos en el cual tocamos el repertorio fuerte. Volví a tocar el Rachmaninoff 3, que lo había tocado en mi casi adolescencia.
volví a tomar la sonata de Liszt, que es una de las sonatas románticas más importantes para el piano. Muchísimas piezas difíciles de Rachmaninoff, como algunos de sus preludios. Y a través de esa creatividad encontré muchísimas soluciones a problemas técnicos que tal vez sin su ayuda no hubiera podido resolver. Entonces, en total son esas tres referencias. Y yo diría amor y respeto por los maestros, eso aprendí de Reinaldo. La verdadera técnica relajada aprendí de Jan Vijn, y la creatividad del estudio aprendí con mi tercer profesor, con Alan Weiss. Sí. Excelente, porque, bueno, muy pocas personas, bueno, el común denominador de las personas muchas veces no entiende todo lo que hay detrás del proceso de formación de un artista para llegar a ser un profesional. En tu caso, tú ya eres un profesional, ya has pasado por este proceso que, como tú dices, muy bien, te ha tomado muchísimos años, lágrimas, sacrificios, y creo que eso es muy importante de que la gente también conozca. O sea, que el artista, el proceso de creación o de formación, mejor dicho, de un artista, lleva muchísimos años, muchísima inversión de tiempo, de energía, de sentimientos, de dinero, o sea, todo es todo, todo lo que se reúne para formar al fin el profesional que hoy en día eres en este caso. Ale, pero retrocediendo un poquito el tiempo, le tuvimos en un programa pasado ya a uno de tus hermanos y yo te quisiera hacer una pregunta que le hice también a él. ¿Cómo fue tu niñez o cómo fue en tu hogar, en tu familia, la experiencia de tener cinco hermanos varones primero? A veces digo, pobrecita tu mami, no sé cómo pudo, pero encima de todo esto, o sea, de que eran cinco hermanos varones, todos artistas, todos músicos y todos muy buenos músicos actualmente. ¿Cómo fue esa experiencia de vivir con cada uno de esos instrumentos que tocaban ellos? Ya. Ahora viéndolo para atrás, fue una experiencia maravillosa. Pero es como ese meme que a veces se ve en las redes sociales, cuando éramos felices y no lo sabíamos. Y esa es mi infancia y mi adolescencia y los primeros años de mi juventud en Guayaquil. Éramos felicísimos. Es que no hay otra palabra para describirlo, pero no lo sabíamos. No lo sabíamos. Pero ahora que me doy cuenta, yo disfrutaba muchísimo del tiempo de estudio de mis hermanos. Y en parte por la gracia, ¿no? Porque tú entrabas a mi casa, o no, ni siquiera entrando, yo diría que a una cuadra de mi casa ya comenzabas a escuchar a los dos violines, al oboe, al piano. Y básicamente era un conservatorio de Dito desde las 3 de la tarde hasta las 6 7 de la noche, todos tocando al mismo tiempo, metidos en sus cuartos. Y o sea, viéndolo para atrás, es como, es para escribirlo en un libro, porque es algo bastante singular. Me encantaba también mucho la época en que como hermanos íbamos al conservatorio juntos y teníamos el grupo de amigos contigo, con Alex Rodríguez, con Manfred Mora, con Christian Robinson, que son todos ahora músicos profesionales que ejercen en Ecuador o afuera del Ecuador. Y hacer música con los amigos y con mis hermanos es increíble. Pasábamos escuchando grabaciones, los fines de semana igual íbamos a estudiar, o con ustedes nos íbamos a jugar fútbol, o íbamos a conciertos. Después hubo la época en que todos íbamos juntos al gimnasio. Entonces, aparte de mis cuatro hermanos, Isaac, Gabriel, Jacob y Aarón, la música me dio también otros hermanos, que son mis hermanos en la música, como Alex, como Cristian, como Manfred. Y si me olvido de alguno, me disculpará. Mauricio, no te vayas a sentir. Sí, eso. Qué chévere. Bueno, yo ya me imagino esa situación, como tú dices, toda la casa llena de música. Qué lindo, porque bueno, actualmente todos son súper admirables, les conozco, he tenido la suerte de conocer a todos,
y bueno, todos están también por distintos países del mundo, especializándose también, profesionalizándose y espero poder tenerlos aquí de uno en uno, para que cada uno me cuente cómo fue su experiencia personal. Bueno, Ale, tú desde muy pequeño participaste en concursos, leíamos en tu biografía que habías participado también en concursos nacionales, ganaste todos estos concursos, luego participaste en concursos internacionales. ¿Cómo fueron estas experiencias? Y asimismo, retrocediendo un poquito en el tiempo, ¿en qué crees que te aportó alguna experiencia que tú guardes muy preciada de todo este conjunto de concursos en los cuales participaste? Ya, bueno, la época en la que concursaba en los concursos en Ecuador, yo estaba 100% dedicado al proyecto de hacer carrera como pianista. Y para Reinaldo era importante que los alumnos del conservatorio logren la mayor cantidad de concursos posibles. Eso, obviamente, ¿no? Para subir el nivel del conservatorio y para su renombre, que era importante para nosotros, para el conservatorio, para Reinaldo. Durante esa época, los concursos generalmente o eran los concursos jóvenes solistas que hubo en Guayaquil y la de la Sinfónica Nacional, también jóvenes solistas de la Sinfónica de Cuenca, el concurso del Centro Cultural Ecuatoriano Alemán en Guayaquil, el concurso del From, creo que se llama, el de Cuenca, y creo que esos eran los concursos que había en esa época. Después apareció Chopin, pero yo ya no estaba en Guayaquil. Bueno, ¿qué te puedo decir? Se acababa el colegio y yo comía rapidito en mi casa y me iba al conservatorio a estudiar. Y esa fue mi vida desde que tuve 12 años hasta que me fui de Guayaquil a los 25. Entonces, eso en la parte de los concursos de Ecuador. Para los concursos internacionales, eso también fue una experiencia muy bonita, porque, bueno, yo era un muchacho y yo no nací millonario, pues entonces tenía que conseguir la manera de poder financiarme los viajes. Y me acuerdo que para poder ir a los concursos internacionales, me compré un teclado, para con ese teclado poder tocar los fines de semana en los matrimonios. Y ahí yo toqué probablemente 3, 4, 5 años, 6 años con Alex, con tu esposo. Y eso era todos los sábados, todos los viernes, todos los sábados a tocar en las misas y en los matrimonios. Y siempre hacemos la broma de que a mí mis estudios me los pagó Chica de Ipanema, porque esa canción la tocábamos siempre y con ese dinero que lo fui ahorrando por años de años de años, que todo ese dinero que me gané con los matrimonios o con los conciertos un poco más informales, ese fue el dinero que usé para ir a los concursos y después para hacer mi masterado. Ahora, de las experiencias más bonitas, me acuerdo cuando fuimos en el 2007 junto con Reinaldo y con Manfred Mora, fuimos a hacer unos concursos en Italia. Y ahí fue cuando gané el segundo premio de concurso de Via sul Mare. Y esa experiencia es muy bonita porque el viaje de Guayaquil a Italia fue larguísimo. Tú ya has hecho ese viaje también, el transatlántico es larguísimo. Son 10 horas hasta llegar no, 11 horas hasta llegar a Holanda, de ahí tienes que esperar y de ahí tienes que coger el avión para irte a Italia, y en Italia tienes que coger otro avión. Bueno, la cuestión es que llegamos el día anterior del concurso a las 10 de la noche, di tú, con el jet lag acabados, no pudimos dormir en el avión porque nos tocaba gente borracha, que era la época que todavía se podía tomar gratis en los aviones. Entonces que la gente se chupaba pues los 1.000 euros que costaba el pasaje, pues. Entonces nos tocó gente muy bulliciosa y no pudimos dormir.
Y la experiencia más bonita es que llegamos a las 10, dormimos 8 horas y a las 6 de la mañana nos despertamos y cogimos un tren desde Nápoles hasta Vietri sul Mare, sin saber dónde era, sin saber qué tren escoger. Y llegamos y Reinaldo no sabía, su cuerpo no sabía en qué hora estaba. Entonces, cada vez que nosotros nos sentábamos, Reinaldo se quedaba dormido. Entonces, me acuerdo que cuando estábamos en los trenes, nos sentábamos y Reinaldo se quedaba dormido. Y ahí yo lo despertaba, cogíamos otro tren y Reinaldo se quedaba dormido. Llegamos al concurso con las justas, creo que llegamos hasta 10 minutos tarde. Entonces tienes que imaginarte, ¿eh? Llegamos a Nápoles el día anterior a las 10 de la noche. De ahí nos levantamos a las 6 de la mañana. Llegamos 10 de la mañana a donde era el concurso. Y a las 10:30 me tocaba tocar. Entonces, Claro, después toda una del, aventura. sí, después del corre-corre de arriba para abajo, bueno, pude calentar mi media hora. Y yo no sé cómo, pero tuve uno de los mejores días de mi vida pianística. Toqué impecable, no me equivoqué. Y esa fue una La de las razones adrenalina. por las cuales conseguí el segundo premio, porque toqué relajadísimo. Puede ser que estaba como en un trance, como que pasaban tantas Me cosas que imagino. no podía realmente realizar todo. Entonces, esa es una de las experiencias más bonitas de los concursos que tuve. Sí. Qué chévere. Bueno, todas esas aventuras que tienen los artistas también son lindas conocer. Bueno, tenemos aquí algunas personas, artistas también, que se han unido a esta transmisión para saludarte. Bueno, habíamos mencionado a Pablo Negrete, Fernando González, Gabriela Cáceres, también cantante, Franklin Ormaza, bueno, Alex Rodríguez, Isaac Ormaza, Christian Robinson, algunos de los que están mandándote saludos, que espero que, bueno, luego tengas un tiempito para poder también saludarles a ellos. Eh, bueno, dentro de todo el repertorio, que yo me imagino que tuviste que haber hecho muchísimo repertorio para todos estos concursos, ahora, ¿cuál crees tú que han sido o son o es el compositor o los compositores que han predominado en tu repertorio, en tu carrera? ¿Y por qué? ¿Con qué compositor te identificas más y por qué? Ya, esa es una pregunta muy difícil y yo creo que es porque no se puede realmente contestar. Uno con el tiempo logra a entender y aceptar que lo que uno realmente ama es la música en sí y que la música eh, que se expresa en la tercera dimensión a través del genio de todos estos maestros de la composición. Como pianista, obviamente, Chopin y Rachmaninoff son como que los dos grandes exponentes que realmente me han marcado. Pero yo no puedo, por ejemplo, no mencionar a Beethoven, que de las 32 sonatas he tocado 12, por ejemplo. O Prokofiev, que también he tocado 4 de sus 9 sonatas. Y en sí, por ejemplo, ahora estoy en la época de que me encanta Debussy. Y Debussy, yo no toqué una nota de Debussy hasta que yo no tuve 26 años. Porque Debussy no lo tocábamos mucho en el conservatorio en Guayaquil. De eso recién aprendí a tocar acá en Holanda. Entonces, yo diría Chopin, Rachmaninoff, Beethoven, Prokofiev y ahora Debussy. Yeah. Y bueno, hay uno de los conciertos que yo me acuerdo cuando estudiábamos, todos decíamos, wow, ¿cómo puede tocar eso el Alejandro? Que era Rachmaninoff 3. Yeah. Y también sé que tocaste esto ya ahora en tu graduación. ¿Esta obra qué representa para ti? Porque claro, como te digo, todos decíamos, wow, o sea, es una obra bastante complicada, es una de las obras más difíciles, pienso del repertorio de piano. ¿Qué representaba esta obra para vos? Bueno, cuando me la aprendí por primera vez, tenía 19 años. Entonces fueron ya los últimos años de mi adolescencia y los primeros de mi juventud. Me costó un año y medio aprendérmela bien. Y gracias a Dios la pude debutar. Fue la primera vez que se tocó Rachmaninoff 3 en Guayaquil.
en el 2000, creo que fue 2005. ¿Qué te puedo decir? O sea, me hizo pianista de verdad, porque hay pasajes y hay dificultades técnicas que son muy cercanas a lo imposible. Y los tempos que te pide Rachmaninoff en ciertos momentos del concierto son, nuevamente, cercanos a lo imposible. Y cuando lo volví a retomar ya en mis 30 aquí en Holanda, fue una experiencia mucho más bonita porque ya había aprendido la relajación en la técnica. Ya habías Entonces, madurado como artista. sí, entonces puedo decir con tranquilidad y con certeza que cuando lo tomé por la segunda vez fue mucho más fácil y los pasajes que realmente me costaban en mi adolescencia, esta vez ya no me costaban tanto. Yeah. Ujú. Es una obra monumental. Bueno, quisiera aprovechar para leerte algunos comentarios de las personas que nos están acompañando. Bueno, Alex dice, gracias Alejandro por compartir tus conocimientos para el estudio de la música. Gabriela Cáceres, excelentes consejos de relajación, creatividad y pasión por el arte. Isaac, tu hermano, nos dice que nos hable de su proyecto del hombre universal. No sé a qué se referirá, pero bueno, ya nos puedes contar tú. Bueno, el hombre universal es un concepto de la época dorada en Grecia y es simplemente un concepto de educación. Los grandes filósofos, Aristóteles, Platón, creían que el humano debería desarrollarse siempre en los tres ámbitos de su existencia, un triángulo. Entonces, el físico, el mental cognitivo y el espiritual. Y cuando yo estaba terminando mi segunda maestría, yo tuve que hacer como un proyecto de concierto final, que a la larga no lo pude completar, pero fue básicamente en el último año de mi maestría, iba a tratar de todos los días practicar el triángulo de la existencia. Y eso era llegar a ciertas proporciones físicas, que era físico-culturismo, aprender el francés, que lo aprendí y eso era para la parte cognitiva, y tocar con apertura total emocional, y eso iba a ser entonces la parte espiritual. Entonces la música, la lengua y el físico-culturismo. Y eso es, yo podría decir que ese concepto es el concepto que rige mi vida ahora como adulto, que en lo posible trato sí, que mi vida diaria sea el desarrollo de esos tres aspectos de la existencia humana. Sí. Excelente, excelente. Bueno, como tú dices, creo que los artistas de algún modo siempre estamos un poco filosofando, buscando ese encuentro con uno mismo y creo que estas cosas que uno va descubriendo con el paso del tiempo, como esto que tú nos hablas ahora, son súper importantes para tu crecimiento personal. Bueno, un poco volviendo a lo que es tu actividad como artista, también veíamos que haces muchísimo lo que son ensambles y música de cámara, y que también bueno, has participado, como leíamos también, con instrumentistas, también con cantantes. Quisiera que un poquito dividamos esta parte, o sea, ¿cómo ha sido tu experiencia con instrumentistas de diferentes tipos de instrumentos y cómo ha sido tu experiencia con el canto? Porque bueno, yo en este caso yo soy cantante y siempre me gusta preguntarles a los músicos cómo ven esta experiencia de hacer música conjuntamente con los cantantes. Ya. Bueno, yo, gracias a Dios, tengo bastante experiencia con música de cámara.
gracias a mis hermanos, ¿no? Que tocan violín, piano, oboe. Entonces yo he hecho dúos violín-piano, he hecho dúos violín, oboe-piano y he hecho dúos piano-piano, o sea, cuatro manos en el mismo instrumento o con dos pianos al mismo tiempo. Y en mi época de Guayaquil, yo tocaba muchísimo con cantantes. Yo toqué me acuerdo contigo, toqué con Alex, con Viviana, ¿con quién más tocaba? Yo creo que lo más que tocaba era con ustedes tres. Y de arriba para abajo, me acuerdo que tuvimos, pero sin número de conciertos en los cuales tocábamos de todo el repertorio operístico que Alex o Viviana o tú habían preparado. Con los cantantes es bonito, es tal vez un poco más difícil porque hay mucha, ¿cómo se dice? Hay mucha tradición en el momento de cantar las partes de ciertas óperas que no están necesariamente escritas en la partitura. Entonces, esa perspectiva pianística se ve enriquecida cuando se canta, cuando se toca con cantantes, porque los cantantes te enseñan que según la tradición, ciertos pedazos de la ópera se toca diferente. Entonces, por ejemplo, aquí hay que esperar un poco más a pesar de que no esté escrito, aquí hay que hacer una pausa a pesar de que no esté escrito, y aquí hay que tocar más rápido o más lento a pesar de que no esté escrito, porque así lo dicta la tradición. Entonces, esa parte fue muy enriquecedora siempre de tocar con los cantantes. Qué chévere. Bueno, yo sí recuerdo esa época. Bueno, también nosotros, no sé, iniciábamos y habían muchas cosas que tal vez igual no conocíamos y siempre dicen, claro, es un poco diferente o un poco difícil, como tú dices, acompañar a los cantantes porque respiran en sitios, tal vez es un instrumento diferente, ¿no? A los otros. Ale, de toda esta experiencia tuya, el trabajo con tus maestros, tú ya nos habías hablado de todo lo que ellos te han enseñado. ¿Cómo ves tú ya desde tu parte pedagógica el trabajo tuyo con tus alumnos? ¿Cómo manejas esta parte? ¿Qué herramientas crees que son importantes que bueno, tú exponías en tu biografía que trabajas con personas desde los 5 hasta los 50 años, que es un intervalo bastante amplio? Em, ¿Cómo tú inicias con los niños en el piano? ¿Qué herramientas crees que se necesitan para poder iniciar con el estudio del piano? Y bueno, también hay algún tip para los jóvenes pianistas que ya están más avanzados. Yeah. Bueno, el tema es muy amplio, pero puedo dar ciertos puntos de referencia que puede ser que ayuden a las personas que están escuchando. Yo uso muchísimo el micromanagement, que es la microadministración. Entonces yo siempre tengo muy en cuenta el aspecto vertical y horizontal de la música. Y uno de los vicios del estudio es pensar siempre horizontal. Entonces comienzas a leer la partitura y te vas de largo y solo estás leyendo y no estás entendiendo nada porque estás solamente leyendo. Y lo que yo hago con mis alumnos es un approach, una manera de ir hacia lo vertical, que es simplemente pensar más en frases. Entonces, una frase de dos compases. Entiendes la frase, la tocas bien, vas a la siguiente. Continúas, ya. Y algo, o por ejemplo, otro vicio muy grande es primero leer todo y después poco a poco comenzar a entender y tocarlo bien. No, entenderlo todo y después tratar de tocarlo bien todo. Y yo a través de los años he comprendido que es mucho más fácil separar la pieza y no esperar a leer toda la pieza para que un pedazo lo puedas entender a cabalidad y tocarlo perfecto ya. Entonces, eso es uno de los pilares de las maneras en las cuales yo doy clase. Ahora, en general, yo soy más estricto
con los alumnos que más motivados y más estudian. Ujú. Mientras menos estudian, menos estricto soy, porque va en contra de la estabilidad en la relación profesor-alumno. Entonces, los alumnos que estudian menos, pero les gusta igual tocar, tú ya entiendes que su motivación es el placer en el momento per se. Entonces, tú lo que tratas de hacer es una experiencia agradable para el alumno en la clase, en no tener tantas expectativas como profesor y simplemente avanzar de una manera confortable y amena en la clase. Y con los alumnos que estudian más y tienen tal vez ambiciones no, bueno, no creo ahora por lo menos, por el momento no creo que tengan ambiciones de ser profesionales, pero que tienen la ambición de tocar bien. Con Ujú. esos alumnos, entonces, soy más exigente porque la naturaleza de nuestra relación es diversa. Ellos quieren avanzar más rápido, entonces yo los ayudo a que lleguen ahí. Ujú. Muy bien, muy interesante este método que tú utilizas. Y bueno, un poco hablando de lo que es la pedagogía y todo lo que es el aprendizaje de la música académica, y bueno, y de la música en general. A mí siempre me gusta conocer la opinión de artistas como tú, que hemos salido del país y que tenemos tal vez una visión un poquito más amplia de lo que sucede ya en el país en cuanto a la metodología o a los procesos académicos de estudio. Em, ¿Qué crees tú, Alejandro, que le falta a nuestro país para tener una perspectiva más profesional, más internacional en cuanto a lo que es la música académica y en este caso el piano clásico, el piano Ya. Bueno, antes de decir cuáles son las debilidades de nuestro sistema, me gustaría primero nombrar un par de las fortalezas que ahora solo me doy cuenta gracias a la experiencia que tengo en un país extranjero, y que es, por ejemplo, el sistema de conservatorio desde la infancia. Eso es algo maravilloso que lo hemos adquirido de la cultura española, que los españoles también comienzan con el conservatorio desde los niños. En Europa del Norte tú no vas al conservatorio hasta que no termines el colegio. Y los beneficios de tener el conservatorio desde la infancia es que ya tienes materias teóricas desde la niñez. Y tienes tu solfeo y tu teoría y tu armonía y tu estudio de la forma desde tempranas edades, y eso ayuda muchísimo a entender la música más rápidamente. Y esa es una falencia, por ejemplo, del sistema de Europa del Norte, que hay muchos alumnos que tocan el piano muy bien, pero tienen 18 años y todavía no saben lo que es un acorde mayor o menor. Entonces, esa es una de las cosas muy buenas de Ecuador, ¿sí? Que a grandes rasgos se ayuda a los estudiantes desde tempranas edades a entender cosas que en ciertos países europeos solamente las van a entender cuando ya entren al conservatorio profesional. Ahora, de las falencias o las debilidades del sistema es más una cuestión de mentalidad, es estructural, es una cuestión de nuestra cultura. Eh, y también es una cuestión de la naturaleza propia de nuestra sociedad. Por ejemplo, en la música clásica no hay realmente una competencia profunda, debido a que el nivel propio artístico y técnico no es demasiado elevado. Entonces, como el ambiente es benévolo, no hay demasiada motivación para superar el nivel medio, porque ya es bastante asequible. Mientras tú estés en un país o una sociedad o un sistema en el cual el nivel sea más elevado, hay que trabajar mucho más para llegar a más o menos el nivel medio. Y el nivel medio en Europa occidental es muy elevado.
Entonces hay que trabajar muchísimo para poder llegar ahí. Y como el nivel medio es elevado, todo el mundo toca bastante bien, porque no hay de otra manera. Si tú no estudias, si no tienes una buena técnica, si no tuviste un buen profesor, no logras llegar al nivel promedio y por lo tanto no puedes hacer carrera. Y eso es algo que lamentablemente no sucede en Ecuador. En Ecuador el nivel promedio es más bajo. Por lo tanto, puedes llegar al nivel promedio de manera más fácil y hay menos motivaciones para superar con creces a ese nivel por la misma razón. Sí, bueno, también es una cuestión, como tú decías, bastante ya personal también, pienso, porque muchas veces o actualmente con todas las herramientas que se tienen ya tecnológicas, obviamente que no es lo mismo un aprendizaje con el profesor en este momento cara a cara, pero si es que ahora tienes todas las herramientas de lo que es el Internet y hay muchísimas más clases y hay muchísimos videos que antes nosotros no teníamos la posibilidad de ver. Claro, si no tienes los referentes en tu ciudad, en tu país, tienes los referentes, o sea, sabes que el nivel de exigencia artístico es muy alto, entonces, en el mundo. Entonces, pienso yo que ahora es como que ya no puede existir esa excusa de que es que en mi país no me enseñan, o es que nadie me ha dicho, o es que yo no sé cómo será un pianista profesional o un cantante profesional, porque ya existen las herramientas. Y bueno, creo que todo lo que tú has manifestado también es demasiado importante y verdadero. Es lo que pasa mucho Yeah. en nuestro país. Sí, sí quería acotar algo que es importante. Es verdad, ahora podemos estar más conscientes de cuál es el nivel profesional al que quisiéramos poder llegar. Eso Alcanzar. sí, pero diciendo eso, también hay muchas cosas que no se pueden aprender del Internet. Claro, Entonces, claro. tú puedes ver todos los videos que tú quieras con los mejores profesores, pero la sensación, por ejemplo, de la atención no se puede ver en un video. Ujú. Y ahí tienes necesariamente tener la ayuda de un profesor que pueda identificar el problema. Eso Claro, sí. nunca va a reemplazar el estar en contacto directo con el profesor. Es exactamente lo mismo en la voz o en cualquier otro instrumento que realmente, por más que queramos adaptarnos, justamente por esta situación que estamos viviendo ahora, que muchos nos ha tocado tomar o dar clases por internet, obviamente es muy diferente y bueno, hay cosas positivas y hay cosas negativas, como bien lo dices. Y justamente hablando de esto, tú tienes con tus hermanos un proyecto que es Clases Maestras Guayaquil. ¿Cómo nace este proyecto para ustedes, en tu caso, desde tu perspectiva? ¿Cómo has visto que va avanzando este proyecto? Bueno, el proyecto nace de la iniciativa de mi hermano Isaac y comenzó hace muchos años cuando trajimos a Elisa Kawaguti, que era la profesora de Isaac aquí en Bélgica. Y la primera vez que hicimos las sesiones de clásicas maestras, de clases maestras fue un éxito. Tuvimos muchísimos músicos jóvenes de Guayaquil que tuvieron clases presenciales con Elisa, con Isaac y también conmigo. Fue una experiencia muy, muy bonita. Ahora, ¿cuál es el propósito? Bueno, poder compartir lo que hemos aprendido aquí en Europa y esparcir ese conocimiento en Ecuador, básicamente. Mis hermanos ahora con la pandemia han tenido más tiempo libre y Isaac, Jacob y Aarón, todos los tres han dado clases gratis a través del sistema de las clases maestras Guayaquil. Han participado muchachos que yo sepa de la costa y también de la sierra y hemos tenido violinistas y hemos tenido también pianistas. Sí. ¿Y cómo ha sido esta experiencia tuya? Bueno, habíamos conversado de que cuando eran niños hacían mucho ensambles para estudiar y cosas así, pero ya en el ámbito profesional también han hecho colaboraciones entre ustedes.
Leí en tu biografía que habías hecho una colaboración con Isaac en Beijing. ¿Cómo han sido estas experiencias ya profesionales compartidas con tus hermanos? Bueno, son experiencias muy hermosas. Con Isaac tenemos el dúo Ormaza y con Isaac hemos tocado un repertorio bastante amplio del repertorio para piano y violín. Nos hemos presentado en Guayaquil, nos hemos presentado en Cuenca, en Manta, en Quito, en Loja creo también. Y nos presentamos en Bélgica, nos presentamos aquí en Holanda y uno de los últimos conciertos que tuvimos fue para la Embajada de Ecuador en China. Estaban celebrando los 35 años de relaciones bilaterales con la República Popular de China y nos invitaron a tocar a Beijing. Eso fue chéverísimo. Yo fui a ensayar con Isaac 2 semanas antes a la ciudad donde él estaba, que se llama Changsha, donde él era el primer violín de la orquesta. Y después fuimos a Beijing y ahí tocamos en el teatro de la Biblioteca Nacional, que tenía un piano maravilloso, la sala llena de 1000 personas, o sea, fue fantástico. Hasta me tocó ir en primera clase en el avión, porque tenían ahí un convenio con la aerolínea, o sea, yo en esa época me creía un profesional de nivel A, porque me iba de tour a China. Entonces, sí, esto fue uno de los conciertos más bonitos que hemos tenido como dúo Hermasa. Aparte de eso, yo toco ahora mucho cuatro manos con mi hermano Aarón. Hemos tenido un par de conciertos aquí en Holanda y en noviembre voy a tocar nuevamente con mi hermano Jacob para su examen final en el Conservatorio de Múnich, de Mónaco, en Alemania. Y con Gabriel, sí, no, con Gabriel también toqué en su examen final cuando se graduó del Conservatorio de Utrecht y él también vino a tocar conmigo cuando yo me gradué de mi segunda maestría. O sea, Él es siempre egoísta. estamos tocando constantemente entre todos. Mi hermano Aarón y Jacob también tocan muy seguido, juntos. Increíble, como tú decías, creo que eso es algo que es muy poco común y bueno, una bendición a la final. Bueno, el tiempo siempre cuando uno conversa estas cosas tan interesantes pasa rapidísimo, a veces una hora parece mucho tiempo, pero cuando uno está compartiendo y conociendo más de artistas, tan interesantes como tú, que han hecho tantas cosas, que han contribuido tanto a la cultura de nuestro país. El tiempo pasa súper rápido y tenemos todavía unos poquitos minutos, pero quisiera que tú, siempre pido esto al final a todos los artistas, que, no sé, un consejo para los jóvenes músicos ecuatorianos que les gustaría salir a estudiar, a especializarse. ¿Qué les podrías decir tú desde tu experiencia? Um, a ver, primero un consejo para el tiempo en el que todavía está en Ecuador y es que aprendan a estudiar inteligentemente, a no desperdiciar tiempo repitiendo 20 veces lo mismo con el metrónomo sin conciencia. Mientras más conciencia haya en la naturaleza mecánica de la ejecución, más tiempo se puede ahorrar. Entonces es eso, aprender a estudiar es elemental, porque a la final puedes tener el mejor profesor del mundo, pero el mejor profesor del mundo solamente puede estar contigo 1 hora a la semana. Y Claro, de es ahí, 50-50. y las otras 30 horas tú estás solo y tú eres tu propio profesor, entonces hay que aprender a ser su propio profesor. Y eso es algo que también aprendí, bueno, no lamentablemente, pero lo aprendí ya muy mayor, que hay que realmente aprender a ser su propio profesor, grabarse mucho, ser muy crítico y siempre preguntarse si no hay otra manera de resolver los problemas técnicos de su instrumento. Y esa es la parte de estudiar con creatividad. Ahora, consejos para estudiar afuera. Para los pianistas en sí, desarrollar muchísimo la primera vista. Esa es uno de los tantos talones de Aquiles que nosotros tenemos como pianistas en Ecuador. No leemos lo suficiente.
y esa capacidad de poder aprender piezas rápidos y tener buena primera vista es elemental. Y eso es algo que es muy importante en Europa, en Norteamérica, en Asia, y es que te ayuda muchísimo porque te da muchas más posibilidades profesionales. Si uno puede aprender las piezas en la mitad del tiempo, puede literalmente trabajar el doble, porque puedes tocar en 3 conciertos en vez de uno, porque te cuesta mucho menos tiempo aprenderte las piezas. Sí. Así es. Bueno, excelente tus consejos, tus comentarios, tus vivencias. Bueno, a mí me queda agradecerte, agradecer a todas las personas que se han conectado. Bueno, un comentario que se me escapó, Luis Arturo Romero dice, eres un crack, campeón. Y bueno, algunos de Francisco Young, Christian Robinson, como decía, algunos de las personas que nos han acompañado este día. Y bueno, agradecerles a ellos también, agradecerte a ti nuevamente, Alejandro, por tu tiempo, por brindarnos tus conocimientos, tus experiencias. Y nada, despedirnos, no sé si tú quieres despedirte de todas las personas que nos han Claro, acompañado. y quiero mandar un saludo a mis padres, porque a la final, si no hubiera sido por la disciplina que nos inculcó nuestra mamá y nuestro papá, no estaríamos ahí. Entonces, Y un ellos saludo, están por aquí un también saludo acompañando. un abrazo a mis papás. Sí. Bueno, muchísimas gracias también a los padres de estos grandes artistas por traer al mundo a ellos. Y bueno, muchas gracias nuevamente a todos. Gracias, Alejandro. Esto ha sido Conociendo a Alejandro Almaza, pianista ecuatoriano. Nos Bueno, vemos el Vanessa, próximo muchas miércoles. gracias. Chao. Chao.